Muy buenos días, mis amigos. Hoy estamos a domingo 21 de junio del 2020 y hoy vamos a tener una muy bonita lección acerca del libro de Mormón, en el libro de Alma, en el capítulo del 13 al 16. Pero antes que nada quisiera felicitar a todos los papás. Hoy es Día de los Padres aquí en Estados Unidos, entonces mandamos un cordial abrazo a todos los papás de Estados Unidos y los que no también, especialmente a mi padre, que él está aquí en Arizona. Le mando un abrazo. Eh, Vamos a tener una lección, pero antes que nada recordarles que estas lecciones no reemplazan su estudio personal. Les invitamos para que estudien el libro de Mormón, para que estudien la Biblia y puedan ustedes por sí solos recibir revelación, por sí solos tener un testimonio propio de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Les invitamos para que participen en este canal dejando sus comentarios, son muy importantes para nosotros. Entonces vamos a dar comienzo y dice así: en muchos sentidos la vida en Amonía había sido buena para Amulek y Sesrom. Amulek era un hombre de no poca reputación, con muchos parientes y amigos y muchas riquezas. Sesrom era uno de los más diestros abogados y tramitaba muchos asuntos. En eso llegó Alma Amonía con una sublime invitación del Señor a que se arrepintiera para entrar en el reposo del Señor. El que Amulek, Sesrom y otros aceptaran esa invitación los llevaría a hacer sacrificios y sobrellevar una adversidad casi insoportables. Cuando Alma llega al pueblo de Amonía, recordemos que se reúne con Amulek para predicar el Evangelio. Después de eso, Sesrom es un abogado diestro del pueblo que intercepta a Alma y Amulek y empieza a hacerles preguntas con la intención de engañarlos, de que cayeran en la trampa del enemigo y así poderlos juzgar. Él quería que se arrepintieran de predicar el Evangelio, quería que negaran al Señor, entonces les hace ofertas tentadoras para que Amulek caiga en la trampa. Entonces este hombre era un abogado muy diestro, él era malo, él quería hacer cosas malas en contra de los siervos del Señor, pero aquí lo que está diciendo es que Sesrom se arrepiente. Amulek también no era una persona grata, también tenía sus detalles, su historial no muy bueno, entonces también él tuvo que arrepentirse para poder seguir al Señor, y de ellos vamos a hablar. Entonces vamos a seguir con el título de esta lección, que dice así: claro está que la historia no termina allí. En Alma vemos lo que le ocurre finalmente a los que creen en el poder de Cristo para salvar. A veces se produce la liberación, otras veces se recibe sanación y en otras ocasiones las cosas no se tornan más fáciles en esta vida. Mas siempre el Señor los recibe a su pueblo para sí mismo en gloria. Siempre el Señor concede poder según nuestra fe que es en Cristo, y siempre esa fe en el Señor nos da esperanza de que recibiremos la vida eterna. Entonces ese es el resumen de la lección, y el título es entrar en el reposo del Señor. Entonces cuando uno como converso, en este caso Amulek, Sesrom y yo, nos convertimos al Señor, nos convertimos a la iglesia de Él, en miembros de la iglesia de Él, nosotros prácticamente tenemos una meta, que es llegar a donde está Jesucristo y a donde está nuestro Padre Celestial, y esa es la meta de todos los miembros de esta iglesia. Entonces, por eso es que dice el título, entrar en el reposo del Señor. Entonces vamos a meditar acerca de lo que significa reposo del Señor, y durante la lección vamos a ir tratando de averiguar qué quiere decir esto. En esta lección nosotros tenemos 4 capítulos para hablar acerca del mensaje de esta semana. Es una lección muy cortita, así es que vamos a tener unos puntos cortitos, aunque cada punto merece un video, merece ponerle más atención a las escrituras, a escudriñarlas. Entonces les invitamos para que sigan estudiando en sus hogares y pregunten al Señor. Entonces dice aquí el segundo punto: hay veces que Dios permite que los justos padezcan. Dice:
En Alma 14 se narra cómo un grupo de personas justas padeció y murió por causa de sus creencias. Quizás se pregunte cómo muchos otros, por qué les suceden cosas terribles a personas que están tratando de vivir en rectitud. Entonces, muchos de nosotros pensamos que estando dentro de la iglesia estamos protegidos por las tribulaciones, estamos protegidos por dificultades económicas, sociales, situaciones que a veces no entendemos por qué se nos pasa, enfermedades físicas y mentales. Conozco personas que son muy buenas personas y que han caído en alguna enfermedad, y como todos nosotros, como todos ustedes, nos hemos preguntado por qué le pasa esto a estas personas, y a veces no entendemos que el Señor nos tiene preparados, o que el Señor nos quiere decir con estas situaciones. Pero lo que sí sabemos como miembros es que tenemos una meta de llegar a donde está Él. Por eso se llama el título Entrar en el reposo del Señor. Esa es nuestra meta. Entonces, no importa qué tipo de tribulaciones pasemos, el testimonio de nosotros nos levantará para seguir adelante y poder llegar a donde están nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Y esa es la meta de este mensaje, que tratemos nosotros de afrontar toda situación, de seguir predicando el Evangelio y pues seguir cambiando cada día para poder entrar a donde están ellos. Entonces es la invitación que le hacemos en este video. Vamos a pasar al primer punto. Dice así: las ordenanzas del sacerdocio me ayudan a recibir la redención mediante Jesucristo. Las ordenanzas del sacerdocio nos ayudan a que nosotros mejoremos cada día, pero vamos a investigar primero, vamos a aclarar primero qué es el sacerdocio, porque recordemos que Alma hijo fue autorizado por su papá para predicar el evangelio, para llevar las cosas de Dios al pueblo. Entonces, muchos de nosotros no tenemos una placa aquí así como la tienen los misioneros en sus ropas, pero igual no dejamos de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días, y debemos ayudar al Señor en expandir el conocimiento hacia las personas. Muchas personas ya están preparadas para recibir el evangelio, y solamente basta con mirar un ejemplo en nosotros, con mirar cómo llevamos nuestras vidas y cómo nosotros principalmente aceptamos el evangelio y tenemos un testimonio. Entonces ellos se interesan y pueden acercarse al Señor. De esa manera nosotros somos miembros misioneros. Aunque no tengamos una placa, por nuestro ejemplo y por nuestro testimonio nosotros podemos invitar a muchas personas. Entonces, como les estaba diciendo acerca de la autoridad de Dios, cómo somos llamados muchos de nosotros a ser élderes, a ser miembros de la Iglesia de Jesucristo los Santos de los Últimos Días y tener el sacerdocio de Melquisedec. Entonces vamos a leer un poquito en la Biblia. En la Biblia vamos a leer acerca de cómo el Señor, aquí estoy leyendo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 4 dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea que nadie puede tomar ese llamamiento, esa honra por sí solo, como decir yo soy sacerdote, yo puedo predicar el evangelio. No, tienes que estar autorizado por alguien que posee la autoridad del Señor. Entonces es importantísimo investigar eso antes de seguir. Al escuchar el mensaje y de poder seguir, ustedes pueden investigar eso. ¿Por qué esta persona me está predicando del evangelio? Vamos a ver qué autoridad tiene, o por qué, quién lo llamó para que predique el evangelio, y así poder investigar esa historia de la persona. Entonces también se puede investigar a la iglesia, así como se investiga a la persona, se investiga a la iglesia, cómo fue creada y todo eso, para las ordenanzas que se llevan a cabo en la iglesia. Es importantísimo para nosotros los miembros invitar a las personas a que investiguen, porque de esa manera su conocimiento se hace más grande. Entonces dice así: por sus frutos los conoceréis.
un sacerdote. Recordemos que el rey Noé, en las lecciones pasadas hablamos del rey Noé y sus sacerdotes. Ellos eran encargados de predicar el evangelio al pueblo, pero tenían una mala reputación, no eran buenos ejemplos. Entonces, cuando llega Abinadí, les dice acerca de sus malos ejemplos, ellos se dan cuenta de que se están cometiendo cosas negativas a lo que es el evangelio de Jesucristo, y el único que se rescata de ahí fue Alma papá, que fue el que desertó de ser sumo sacerdote del rey Noé, porque el Espíritu le enseñó eso, que debía retirarse de ahí y empezar de nuevo. Entonces vamos a hablar de los frutos, y dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, dice capítulo 7 y versículo 16 y 17, dice: por sus frutos los conoceréis. Y el 17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. Así de sencillo. Si un sacerdote llega a sus casas, llega a su vida y predica el evangelio, ustedes tienen el derecho de preguntar acerca de su autoridad, acerca de por qué él predica el evangelio. Igual si llegas a una iglesia también puedes hacer lo mismo. Es la invitación que nosotros hacemos en la iglesia. Y como les dije, el ejemplo es el mayor don para poder enseñar a las personas. Si nosotros tenemos buen ejemplo, el Espíritu Santo va a ayudar a ustedes a entender que esos frutos son buenos y el árbol es bueno, y se pueden acercar a él para ser protegidos por ese árbol. En este caso, la Iglesia de Jesucristo, los Santos de los Últimos Días, tiene muchas ordenanzas que puede ayudar a mejorar las vidas de todas las personas. Lo hizo conmigo, y de eso yo testifico, que ha ayudado cada día a ser mejor persona, y pues ahí estamos en el camino del Señor, tratando de mejorar cada día. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Dice: las verdades de Alma revelan muchas verdades poderosas sobre el sacerdocio. Entonces vamos a leer en Alma 13, y vamos a leer el versículo 1, y vamos a reconocer, dice, las verdades que existen en estos versículos, el 1, el 2 y el 3. Entonces vamos a empezar con el 1, y dice: al sacerdocio también se le denomina el orden del Hijo de Dios. O sea que al sacerdocio de Melquisedec también se le denomina como el orden del Hijo de Dios. En el 2 explica un poquito más, dice: Dios ordena sacerdotes para ayudar al pueblo a esperar a su Hijo para obtener la redención. Es de lo que les estaba hablando, que hay sacerdotes que ayudan al pueblo para que se acerquen al Señor, y así de esa manera hacemos una invitación para que todos los que no conocen al Señor puedan conocerlo. Y ese es el mensaje que estas lecciones, estos videos como objetivo llevan para sus vidas. Y en el 3 dice: los poseedores del sacerdocio fueron preparados para sus responsabilidades desde la fundación del mundo. Entonces vamos a leer en Alma 15:15. Mas en cuanto a los habitantes que se hallaban en la tierra de Amonía, continuaron siendo una gente de corazón empedernido y dura cerviz, y no se arrepintieron de sus pecados, pues atribuían al diablo todo el poder de Alma y Amulec, porque eran de la fe de Neor, y no creían en el arrepentimiento de sus pecados. Aquí dice que Alma y Amulec encontraron personas muy negativas y que no quisieron creer en ellos, no quisieron creer en el mensaje que llevaban del Señor. Entonces dicen que eran de dura cerviz, y a estas personas es a las que se les estaba predicando el arrepentimiento por seres autorizados para poder llevar a cabo esto. Entonces ellos se negaron rotundamente a obedecer lo que el Señor les había mandado hacer.
y se enojaron y metieron a la cárcel a Amulek y a Alma, los golpearon, los trataron muy mal, los escupieron, no les dieron comida por varios días. Entonces llegaban los abogados y les pegaban las cachetadas, les pegaban para que así negaran el evangelio de Jesucristo. Decían que si se arrepentían de haber predicado el evangelio, dice que los iban a dejar libres y todo eso. Entonces Alma y Amulek estaban firmes en su testimonio y no querían ellos negarse de lo que ya sabían que era verdad. Ahora vamos a hablar del tercer punto y vamos a leer. Dice: el discipulado requiere sacrificio. Es interesante hacer una lista de las cosas que Amulek sacrificó para poder aceptar el evangelio. Entonces vamos a ir a Alma 15:16 y dice: y sucedió que Alma y Amulek había abandonado todo su oro, su plata y sus objetos preciosos que se hallaban en la tierra de Amonía por la palabra de Dios, y había sido rechazado por los que antes eran sus amigos y también por sus padres y sus parientes. ¿Qué les parece? Cuando Amulek recibe a Alma, todavía era un hombre malo, pero decidió arrepentirse y se reúne con Alma para predicar el evangelio. Al momento de convertirse al Señor, él perdió el interés por las cosas materiales. Entonces sus amigos y sus parientes y sus padres lo negaron. Eso fue triste también, no conforme con haber perdido las cosas materiales, perder a tus padres, perder a tus amigos y familiares. Entonces como miembro converso he pasado por esas situaciones y tu corazón se apachurra porque cuando eres malo te aceptan. Cuando haces cosas malas te aceptan y cuando quieres cambiar a hacer cosas buenas, a que tu vida sea mejor, te rechazan. ¿Cómo es posible que tu familia, tus amigos te rechacen cuando eres una persona limpia, que tratas de limpiar todas tus manchas? Eso es muy triste para Amulek y es muy triste para todos los conversos que tenemos que pasar por esta situación. Ya lo he mencionado en otros videos que la situación material para mí fue una bendición, porque de estar pasando situaciones económicas graves, ahora puedo vivir un poco mejor. Entonces en esa parte para mí cambió, pero en Amulek él perdió todo su oro, perdió todo. Entonces él sacrificó esas cosas, él sacrificó todas esas cosas por seguir al Señor. Pero ¿qué ganó él? ¿Qué fue lo que ganó él acerca de perder eso y negarse a renunciar al Señor? Él ganó un testimonio, él ganó una paz que no compra ni el oro ni nada. Él ganó amistades muy buenas, como Alma, que en este caso se lo llevó a su casa para Zaraemla. Alma lo recibió en su casa y a partir de ese momento él se quedó ahí. Y del testimonio y amistades, lo principal que él ganó fue el amor de Dios, y ganó la bendición de poder llegar a donde está nuestro Padre Celestial y donde está nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto de cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, llegar allá. Entonces a veces perdemos como miembros conversos, a veces perdemos, pero el punto final es el que vale. El punto final es llegar a la presencia de Dios y poder entrar donde ellos están. Entonces Alma y Amulek ganaron ese punto, y pues es el mensaje de esta lección. Entrar en el reposo del Señor significa pasar sacrificios, tener tribulaciones, dificultades, a veces peleas con personas que no quieren aceptar las cosas buenas, y pues lo principal, seguir trabajando día a día. Y pues no importa que el camino esté duro, espinoso, sabemos que así lo dicen las Escrituras, que podemos llegar al Padre Celestial
pero tenemos que espinarnos, tenemos que pasar por dificultades, y pues testifico de estas cosas y lo hago en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.